Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios que estamos reunidos en casa de un siervo del Señor que nos brinda su casa, que no es poco decir en la época de pandemia, y un grupito de hermanos que se esfuerzan por asistir a la reunión, de tal manera que somos 4 y yo 5, simplemente. Y no nos hemos atrevido a llamar a más gente y algunos no han podido venir. Vamos a acercarnos a la Biblia, a ver lo que Dios nos puede enseñar. Hermanos, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Repito, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Vamos a leer un pasaje corto, vamos a hablar hasta donde nos permita el tiempo, porque con este pasaje yo mismo me lleva una sorpresa. Está en Marcos capítulo 7, verso 21 al verso 31, Marcos capítulo 7, verso 31 al 36, o al 37 mejor. Léelo ahora, en el favor. Y al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue a Sidón, al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, y escupió y tocó su lengua. Luego mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfrata, esto es, abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él les mandó que no dijeran nada a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aun los sordos hace oír y aun los mudos hablan. Amén. En primer lugar, yo leo otra vez un versículo. El 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón, hacia el mar de Galilea, a través de las regiones de Decápolis. Este es un texto un poco extraño. ¿Por qué? Dice que el Señor estaba en Tiro. ¿De acuerdo? Y quería ir César a Galilea. Desde Tiro a Galilea. Y de Tiro a Galilea se va por el sur. Por el norte, No, por el sur. Sin embargo, se va por Sidón, que está por el norte. O sea, yo quiero ir a un lugar que está por el sur. Y cuando voy a ese lugar que está por el sur, hermano Emilio, arrodeo y me voy por un lugar que está por el norte. Lo he apuntado aquí exactamente, mirando mapas. Este es un versículo extraño, pues Jesús estaba en Tiro y quería ir a Galilea, situada al sur de Tiro. Galilea estaba situada al sur de Tiro. Sin embargo, dice que fue de Tiro por Sidón. ¿Por qué tomaría hacia el norte a Sidón si quería ir al sur? He consultado a varios teólogos. Ese versículo, hermano Emilio, que leemos, el versículo 31, los grandes teólogos miden el tiempo, no lo pueden saber con exactitud, pero sí aproximadamente. Calculan 3 meses. En el versículo 31. Ahora surge la pregunta: ¿para qué hace un arrodeo tan largo, tan extenso y tan profundo Jesús, si el tiempo de él era oro? Hay 2 motivos esenciales que se deducen de esto. En primer lugar, él había cogido mucha fama, a pesar
que él hacía milagros y les decía a la gente, no lo publiquéis. Pero era tan notorio su nombre en Israel y tan famoso su nombre en Israel, que cuando entraba en una aldea ya no podía entrar de la gente que le estaba esperando. Y la posición que había era demasiado fuerte. Y él tuvo miedo de que no esforzar los acontecimientos, porque había un día señalado por el Padre para que él fuese entregado. Un día señalado por el Padre para que él fuese crucificado y resucitado. Y como no quería provocar una rebelión anticipada, necesitaba, por así decirlo, irse por otro lugar. ¿Y por qué lugar se fue? Se fue a una tierra llamada que él no solía ir más. Anteriormente lo prohibió: por camino de samaritanos y de gentiles no vayáis. Se fue a tierra gentil. Estaba entre la tierra de Israel lindando con la frontera gentil, donde aparentemente él tenía menos popularidad, menos fama, menos nombre, por ser judío, para evitar el enfrentamiento prematuro. Y necesitaba él un tiempo de tranquilidad, de meditación y de reflexión con Dios. Recordemos que Jesucristo aceptamos todos plenamente que era Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Pero en estos momentos, hablando en los evangelios, vamos por un segundo a olvidar eso y a decir que Jesucristo vino dando un ejemplo de siervo. Y venció como siervo, con la ayuda y la colaboración del Espíritu Santo. Jesús era un siervo que dependía y guiaba y era administrado constantemente por el Espíritu Santo, dándonos testimonio a nosotros. Alabanzas al Todopoderoso. El segundo motivo, he dicho que creo yo que hubo dos motivos. El segundo es que quería dar un entrenamiento muy fuerte a los discípulos antes de partir. Y con los discípulos no había tiempo, porque cuando se juntaban los 12 apóstoles con Jesús, la gente le seguía. Grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes le seguían. Entonces, ¿dónde me puedo esconder mejor que en la tierra gentil? Para que haya menos alboroto, menos ruido y esté con ellos más tranquilo. Y para comprobar esa necesidad y respaldarla, estamos leyendo en Marcos capítulo 7. Pues leemos, hermano Abraham, Marcos capítulo 6, verso 30 y 31. Marcos 6, 30 y 31. Los apóstoles se reunieron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansemos un poco. Sigue. Porque eran muchos los que iban y venían, ni siquiera tenían oportunidad para comer. ¿Os dais cuenta? La necesidad del retiro. Eran muchos de los que venían. Y el Señor ya lo hizo, les sacó aparte. Les llevó a un lugar solitario, César. Pero en ese lugar solitario, ¿sabes cuánta gente? Le siguió 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Volvió a otro lugar desierto, le siguieron 4.000 personas, sin contar mujeres y niños. Que si contamos mujeres y niños, hablamos de 20.000. O sea, intentaba buscar Emilio un sitio aparte, solitario, tranquilo, por unos días, por unos meses. Pero no lo encontraba. Entonces Dios, ese arrodeo, más o menos se calcula que era un arrodeo de 190 kilómetros. En aquella época, Emilio, iban andando, y en aquella época los caminos y las carreteras no estaban tan bien como están ahora. Y se fue a una región llamada Decápolis. Era una zona que tenía, dicen los historiadores, 10 ciudades. Es como hablar Castilla. Castilla, hablamos de Burgos, de Palencia, de Valladolid, ¿no? No hablamos de una capital solo. Entonces se habla de una zona. Entonces se calcula que estuvo en un retiro, sin mucho, sí, algo habría que hacer,
algo tendría que hacer, pero sobre todo, ante todo y especialmente, para estar tranquilo y entrenar a los hombres que iban a ocupar su lugar. Y eso me hace a mí pararme un poquito y decir si no necesitamos nosotros lo mismo. Muchas actividades, muchas reuniones que son buenas, con los hermanos a pasear, con los hermanos a merendar, con los hermanos a dar un paseo, y la tarde que tienes libre te invitan a predicar y vas a predicar, eso no es malo, pero tampoco es malo que intentes recortar tu agenda, recortar tus actividades y darle tiempo, lugar, sitio y espacio a que Dios te hable, a que Dios te administre, a pensar en Dios, a reflexionar en Dios y a darle lugar a Dios que te pastoree de una manera personal. Creo que el cansancio nace por la falta de comunión. La falta de comunión nace el cansancio. Y el cansancio hipoteca las actividades y las capacidades del predicador. Voy a decir una frase sin entrar en ella. Cada uno administra bajo el espíritu que ha sido administrado. Y a veces me he administrado mis cargas, mis actividades y mis preocupaciones, no el Espíritu Santo. Pero es que a las 7 me toca predicar, Emilio. Y me ha estado administrando todo el día mis quehaceres, mis preocupaciones y mis problemas. Y cada uno administra bajo el espíritu que ha sido administrado. Procura o procuremos que nos administre el Espíritu Santo. Alabanzas al Todopoderoso. Os voy a dar un detalle y lo voy a leer yo, Marcos capítulo 1, que algunos lo han pasado por alto. Dice la Escritura, Marcos, que Jesús, verso 35, y levantándose muy de mañana, verso 32, hermano, sí, de capítulo 1 de Marcos. Y 2. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Dice, al atardecer a ponerse el sol, porque era día de reposo y esperaba la gente que se pusiese el sol, porque algunos, según la cultura judía, no llevaban a un enfermo a que lo sanase Jesús porque era día de reposo. Pero a ponerse el sol, el día del reposo se quitó y la gente fueron en multitudes para que Jesús les atendiese. Pero toda la gente fue a ponerse el sol. Y estuvo mucho rato atendiendo. Vamos a leerlo despacio, el 32 y el 33. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. ¿Sí, y sanó a muchos. Y él sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. Y ahora, el 35. Y levantándose muy de mañana, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Entiendes eso? Había mucha gente en la puerta. Estaba sanando, estaba predicando todo el día. Estaría, por ejemplo, hasta las 12, la 1 de la noche, predicando, enseñando, sanando. Pero cortó la agenda, ¿eh? Y levantándose, es que se marchó a acostar. Cesó la actividad. No prosiguió. Su agenda no se la marcaba nadie, como a ti, te la marcan las circunstancias. La agenda de Jesús él se la marcaba a Dios, el Dios Padre. Dice esa palabra, y levantándose casi de noche. Si se levantó, es que se acostó. ¿Dónde sacó el tiempo? ¿Os dais cuenta? Y acercándose él se levantó y tomándole de la mano. Aquí habla de la sanidad, dice, y por la tarde, cuando se puso el sol, ya dice, y levantándose muy de mañana, tanto aún oscuro, salió a un lugar solitario. Se acostó tarde, dejó a todos,
y levantándose muy de mañana, aún oscuro, o sea que no había amanecido todavía, salió, buscó un lugar solitario. Estaba con los 12 apóstoles y con la gente. Por eso he comenzado y ahora entenderéis por qué he dicho esa frase. No la he dicho por decir. Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Los apóstoles, la agenda, el éxito, la fama, el clamor, no era suficiente para él. Para ti y para mí sí. Para él no. Y cuando los apóstoles les pilló durmiendo para que no le estorbasen, los apóstoles a veces le estorbaban. La gente, los que le aclamaban, se marchó de noche. Pero si te acabas de acostar, si te has acostado a las 3 de la mañana, me tengo que levantar temprano. Jesús se acostaba tarde, el último, y se levantaba el primero. En todos los evangelios observarás que Jesús se acostaba el último y se levantaba el primero. Y buscó un lugar solitario. Y ahora vamos a ver Marcos 1, 35 y 37 y 38. Por favor, léelo despacito. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron a buscar de él. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Él le respondió: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Todos te buscan. Sí, pero ya he sido yo administrado por mi padre. Me tengo que ir a otro pueblo. ¿Quién le administró la agenda? ¿Quién te administra a ti la agenda? Señor, si todos te buscan, te están esperando en la puerta. Es necesario. Porque para eso he venido. ¿Para qué dice que ha venido? Para predicar el Evangelio. No dice, cuidado con esta palabra, para sanar, sino para predicar. En que Jesús sanaba y sana, repito, Jesús sanaba y sana, pero el motivo primordial, principal y esencial de Jesús no era sanar, era salvar por medio del Evangelio. Y el Señor no confundía los factores. El factor primero lo tenía como el primero y el segundo como el segundo. Y a veces el no respetar el orden de los factores alteran el producto. ¿Sí o no? Entonces vemos la agenda, ¿os dais cuenta? Ahora volvemos otra vez al pasaje, donde hemos empezado, claro, verso 31. Y ahora mando leer a mi hermano Abraham el 31 solo, 7:31. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. ¿No ves? Para confirmaros esto, os voy a decir Marcos 7:24. Abraham. Marcos 7:24. Sí. Y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa, y no quería que nadie supiera, pero no pudo esconderse. ¿Os dais cuenta? Y no sigo mostrando más material, pero hay mucho material aquí, para mostraros el motivo. Y yo pregunto, hermanos, ¿la humanidad necesitaba a Jesús, sí o no? Sí. Y a los 12 apóstoles. Sí. Y él se aisló, se escondió. Amén. Para tener tiempo y lugar, para enseñar y administrar a los suyos. Ahí podíamos hablar mucho, aplicar mucho, pero lo dejo, que el Espíritu Santo os vaya marcando el camino. Si os parece bien, seguimos el pasaje. Ahora, buscando yo, hay un problema. En este pasaje, normalmente nuestras Biblias,
arriba hay unas citas en los pasajes paralelos, pero aquí no la hay. Pero no os preocupéis que yo he dado con el mensaje paralelo en que no lo diga aquí. Repito, el mensaje paralelo, os voy a decir dónde está. Está en Mateo 15, 29 al 31. ¿Por qué lo sabes, hermano Machaco? Porque antes de este pasaje del 31 dice que Jesús sana a una mujer sirofenicia, extranjera. Y posteriormente nos habla de la multiplicación del pan. Sí. Y en el medio está esto. Uno. Y segundo, y nos dice en ese pasaje que voy a mandarle al hermano Abraham, Mateo 15, 29, que Jesús iba a Galilea. ¿No dice eso? Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea. Exactamente. Ese es el pasaje paralelo. Entonces hizo muchos milagros. Muchos, César. Dice que hizo muchos milagros. Pero Marcos no menciona ninguno, solamente uno. Y el que menciona solamente lo menciona a él, lo predica a él y lo enseña a él. Este milagro no está registrado en ningún evangelio. O sea, habiendo tantos milagros, y ahora os voy a decir un detalle, que ya lo sabéis. Marcos era hijo espiritual de Pedro. Decían que Marcos era el secretario de Pedro. Este milagro se lo contó Pedro. Ahora, después Pedro, de tantos milagros que ha hecho en este pueblo, vamos a ver que hizo 40, 50, 60, 100 milagros. ¿Por qué te detienes en un milagro solo? Pues habrá varios motivos, ¿sí o no? Amén. Pues vamos a leer verso 32. Del 5. Del 15 de Mateo. Sí, no, Mateo 7, ya dejemos Mateo. Vale. Marcos 7, 32. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Amén. Tres cosas. Le trajeron un sordo tartamudo que tenía dificultad para hablar. Tenía dificultad para oír porque no oía nada y tenía dificultad para comunicarse. Dos impedimentos. Para que tú me hables tengo un impedimento y para hablarte yo tengo otro. Es un impedimento doble. Y dice que le trajeron, no sabemos si eran amigos o unos familiares. Le trajeron a Jesús, ¿sí o no? Ahí podíamos pararnos y voy a parar un segundo, nada más, para seguir, porque si no, no entro en el tema. Le trajeron a este necesitado, a la bendita persona de Jesús. Y a veces nosotros hemos traído una persona al sistema, a la denominación, a la actividad, a la reunión, al compadreo, menos a Cristo. Estos no. Estos fueron muy inteligentes, hermano Emilio. Trajeron al necesitado a Jesús. La salvación no está, César, en un montón de obligaciones o de prohibiciones. La salvación está en la bendita persona del Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso hay que llevarles donde Jesús. Ahí lo hicieron muy bien, Emilio, pero fueron muy torpes. ¿Por qué? Le dijeron a Jesús la manera o el método que tenía que sanarle. Ponle en las manos. Y ahora me pregunto, ¿por qué dijeron ponle las manos? Pues yo pienso porque ellos la habían visto. Anteriormente habían visto a Jesús poner las manos a varios enfermos, como lo dice en Marcos 6. Y también le hizo la misma petición Jairo, ven a mi casa y pon las manos sobre mi hija. Y estos observaron eso y pidieron a Jesús, ¿para qué vas a pedirle a Dios
el método que te tiene que bendecir y que te tiene que ayudar. Tú pide ayuda a Dios y que te ayude como quiera. Naamán el sirio tuvo que aprender eso. Naamán el sirio pensaba que Eliseo iba a bajar, iba a hacer unas cosas administrativas con él y le iba a sanar. Pero cuando Eliseo ni le recibió, mandó un criado: vete donde Naamán y dile que se bañe en el río. O sea, ni él se digna a saludarme, a un general, al general Naamán. Se ofendió por el método y la administración, que estuvo a punto de irse gracias a que sus criados le aconsejaron: pero hombre, ya que te ha dicho esto el siervo, obedécele. Si no, se va leproso a su casa. Hermanos, no intentemos administrar a Dios. Creo que Dios no necesita que yo le administre. Yo sí que necesito que Él me administre. Pero Él no necesita que yo le administre a Él. Amén. Dejemos a Dios que haga su trabajo, como sea y como quiera. Pablo rogó y quería ir a Roma. Y a Roma fue, pero fue preso, a Roma. Y preso en Roma, esparció el Evangelio. Él no buscó el método de ir a Roma, ¿verdad, Emilio? Pero Dios buscó el método de ir a Roma. Y de balde fue, no pagó el billete. A José Dios le llevó a Egipto, pero ¿qué vehículo empleó? La envidia y que lo vendieron sus hermanos. Hermanos, ¿qué os parece si dejamos a Dios que sea Dios? ¿Seguimos? Amén. Porque todavía, como veis, no hemos entrado en el milagro. Ahora, verso 33. Ahora. Y tomándolo aparte de la multitud. Tomándole aparte. ¿Por qué aparte? Era sordico, apenas hablaba, estaba complejado, vía mucha gente, estaba aturdido. Y el Señor, condescendiente y sabio, lo saca aparte, lo tranquiliza. Era un sordico, por favor, azarao, no estaba acostumbrado a estar entre tanta gente. Al ir el enfermico, pues todos los ojos iban donde el enfermo, ¿sí o no? Y donde Jesús, a ver cómo le sanaba. Entonces lo que primero necesitaba es que le cogiese. ¿Y sabes quién le cogió? Jesús. Jesús le sacó aparte de la gente, le sacó aparte de los amigos. Y estando a solas con el enfermo, pensó Jesús: ¿cómo me comunico contigo si estás sordo? ¿Cómo te digo que te voy a atender? Dios mío. Coge los dedos y se los pone en los oídos, indicándole: yo te voy a curar los oídos. Se escupe en la mano, ya sé que eres tartaja, y con los dedos le moja la lengua, ¿me entiendes, verdad? Y le dice: mira arriba y mira al cielo. El socorro te viene del cielo. Del cielo te va a venir la salud. Del cielo te va a venir los arreglos. Eso es un hablar por signos. Los mudos se entienden por signos. Entendió él. Y dice que él tuvo carga, una carga tan grande que suspiró, aclamó de alma. Y dijo: Efata, sea abierto. Y la primera palabra que oyó el mudo en toda su historia fue la palabra: sea abierto los oídos. Y empezó a oír el mudo y empezó a hablar perfectamente. Por eso entendáis que Pedro le explicó el milagro a Marcos. Este milagro tienes que registrarlo tú en este evangelio, porque Marcos es el primer evangelio de los 4 que está escrito. Y este mudo se marchó hablando.
y se marchó yendo. Pero es porque un Dios condescendiente le sacó aparte y no hizo caso de los consejos de los amigos. Te lo traemos, ponle la mano y sálalo. No le voy a poner la mano. Él necesita un tratar particular. Hermanos, tú no eres una cara más. Dios no te trata como un número. No eres un número de la seguridad social. Dios es personal, ¿sí o no? Dios es colectivo y personal. Dios quiere tratar contigo. Y le digo a Dios, Señor, sácame de la multitud. Sácame de mis amigos. Y trátame tú, que yo a ti te entiendo. ¿Y cómo le entendió? A mí lo que me ha conmovido leyendo es cuando le tocó los oídos. Dice que le metió los dedos en los oídos. Y como lógico, pues escupiría en la mano y le tocó la lengua. Y el ciego, mirando a Jesús, notó algo, que Jesús miró al cielo. ¿Dónde miró el sordo? ¿Dónde miró Jesús? Al cielo. De ahí viene tu ayuda del cielo. Y hay unos salmos que dice, y pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde? Pues ¿de dónde va a venir? ¡De Dios! Gloria a Él. Hermanos, si miras hacia abajo, ves tierra. Si miras hacia arriba, ves cielo. Y aun en el desierto, si miras hacia arriba hay cielo. Deja de mirar la tierra. Y cuando hizo Jesús eso, hay una palabra, lee Génesis capítulo 1, que quiere hacer un paralelismo, ya cortito por no ser muy largo, y ahí voy a dejarlo. Génesis 1:31, el último versículo del Génesis, del capítulo 1. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí era muy bueno. Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, no bueno, muy bueno. Y Dios vio. ¿Necesita Dios ojos para ver? César, tienes a un Dios que te ve, pero un Dios que no tiene ojos, que es omnisciente. Y su omnisciencia son sus ojos. Tienes a un Dios que no tiene manos, pero que te palpa. Ahí nos habla del atributo de la omnisciencia y de la omnipotencia. El atributo de la omnipotencia no puede ir divorciado del atributo de la sabiduría, de la omnisciencia. Y vio Dios que todo lo que hizo era muy bueno. ¿Qué me estás diciendo aquí, Señor? Si tú no necesitas ver, ¿por qué me lo dices a mí? Es un lenguaje para que yo diga, voy a ver lo que hago. Párate un poquito y mira lo que haces. Mira lo que hablas. Mira cómo te comportas. A ver si al final puedes decir, y todo lo he hecho muy bueno. Pero Dios, siendo Dios, todo lo que hizo era bueno. Pero eso es en parte, y la gloria sea para Dios. No hay ninguna ciencia, porque Dios es perfecto y es maravilloso. Pero hemos dicho al principio, que por eso lo he dicho, que cuando hablamos de Jesús en los evangelios, veamos a Dios hecho hombre. Se humanizó, ¿sí o no? Y ahora vemos al Dios hecho hombre. Y leemos el último versículo. Léelo. ¿De Marcos? Sí, el 37. Se maravillaban sin medida diciendo, todo lo ha hecho bien. Y Jesús predicando, enseñando y hablando como siervo, Él dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Una. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia.
2. Y la gente dice 3. Todo lo ha hecho bien. En Génesis 1 dice Dios hizo todo bien. Amén. Pero es que aquí hablamos del Dios hecho hombre, del siervo. Y como hombre comía, dormía, cenaba y se cansaba. Aquí hablamos es el ejemplo de siervo. Hizo también las cosas Todo hizo él. que sus enemigos y sus adversarios tuvieron que confesar. Todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Habla en plural, siendo consciente que en estos momentos hizo mucho más de un milagro. Hermanos, y voy a cerrar. Es bueno que estemos admirados de lo que Dios hace, pero no es suficiente. Muchos que admiraron a Jesús y confesaron que Jesús era maravilloso, hasta Pilato, no halló ningún delito en él. No fueron sus discípulos porque no le siguieron. Es bueno que te maravilles. Es bueno que me maraville como estoy yo cada día más maravillado de Dios. Es bueno que estemos llenos de agradecimiento, llenos de admiración, diciendo que no hay Dios tan grande, tan santo, tan bueno como el nuestro. Es bueno que estemos maravillados, pero es insuficiente. En Juan 8 dice, a los que creyeron en él les dijo, si queréis ser mis discípulos, permanecer en mi palabra. Se puede creer y no ser su discípulo. Y ahí podíamos entrar, pero ya no entro. No se puede ser discípulo si no eres creyente, pero se puede ser creyente y no discípulo. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.